¿Sabías que hay un alimento que con solo su forma redonda y su aroma al fuego puede despertar la memoria colectiva de varios pueblos? Que puede ser desayuno, cena, merienda o acompañamiento. Que puede ser blanco, amarillo, horneado, frito, con queso, carne o dulce. Hablamos de la arepa, una joya gastronómica que cruza fronteras, siglos y culturas. Bienvenidos a Sabor a Historia, donde cada sabor nos conecta con el pasado y cada historia revela una cultura. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de la arepa, un alimento ancestral que sobrevive, se transforma y sigue siendo el corazón de la cocina en países como Venezuela, Colombia y otros rincones de América Latina. El maíz, origen de todo. Para entender la historia de la arepa, primero hay que hablar del maíz. Esta planta sagrada para los pueblos originarios de América no solo alimentó cuerpos, sino también espiritualidades. Desde México hasta los Andes, el maíz fue base de la cosmovisión de múltiples culturas. Las primeras evidencias arqueológicas del uso del maíz en Sudamérica se remontan a más de 3.000 años atrás. Entre los pueblos indígenas que habitaron el actual territorio de Colombia y Venezuela, como los timotocuicas, los muiscas o los arahuacos, ya se preparaban panes planos de maíz cocidos sobre piedras calientes o planchas de barro, muy similares a las actuales arepas. De hecho, la palabra arepa probablemente proviene de la voz indígena erepa, que en lengua cumanagota significaba maíz. Esta preparación era básica, pero versátil. Solo maíz molido y agua, a veces sal. Se cocinaba sobre piedras calientes o en budares, una especie de plancha de barro cocido. Su simplicidad y adaptabilidad la convirtieron en un alimento fundamental. La arepa en tiempos coloniales. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la arepa no desapareció, sino que se fusionó con los ingredientes y técnicas europeos. La harina de trigo, por ejemplo, se introdujo en algunas regiones, pero el maíz siguió siendo dominante, sobre todo en zonas rurales. Durante la colonia, las arepas eran el alimento cotidiano del pueblo, en especial de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Su preparación no requería hornos ni utensilios sofisticados y era ideal para jornadas de trabajo largo. A lo largo del tiempo, se convirtió en un símbolo de identidad frente a los platos más elaborados de la élite criolla. En ese entonces, cada región desarrolló variantes propias, algunas más gruesas, otras más delgadas, algunas con quesos criollos, otras rellenas con carne desmechada o frijoles. Este proceso regional fue consolidando el carácter diverso de la arepa, sin romper con su raíz indígena. La revolución de la harina precocida. Uno de los mayores cambios en la historia de la arepa ocurrió en el siglo XX, con la invención de la harina de maíz precocida. Antes, la elaboración era larga y laboriosa. Había que desgranar el maíz, cocerlo, molerlo a mano y luego formar la masa. Pero en los años 50, en Venezuela, se desarrolló un proceso industrial que simplificó todo esto, dando origen a marcas como Harina Pan. Este invento democratizó aún más la arepa, volviéndola omnipresente en las mesas urbanas. Ya no era necesario tener un molino en casa o pasar horas en la cocina. Con solo agua, sal y harina precocida, en minutos se podía hacer una arepa caliente. Fue también un símbolo del crecimiento industrial y del nacionalismo alimentario venezolano. Colombia también adoptó la harina precocida, aunque en menor medida, ya que en muchas regiones sigue vigente la tradición de preparar la masa desde cero,
especialmente en contextos rurales o para fiestas tradicionales. Colombia y Venezuela, dos corazones areperos. Tanto Colombia como Venezuela consideran a la arepa parte de su patrimonio gastronómico. Pero lejos de generar rivalidades, esto muestra la amplitud de su significado cultural. En Colombia, las arepas varían enormemente según la región. En Antioquia se comen delgadas y sin relleno, usualmente como acompañamiento del desayuno. En la costa Caribe se fríen y se rellenan con huevo, mientras que en el altiplano cundiboyacense se hacen gruesas y con queso. Hay arepas de choclo, de yuca y hasta de arroz. Su versatilidad es reflejo de la diversidad colombiana. En Venezuela, por otro lado, la arepa se ha convertido en un plato principal, generalmente relleno. Es el centro del desayuno o la cena y su variedad es enorme. Reina pepiada, pollo y aguacate, pelúa, carne y queso, domino, caraotas y queso, llanera, carne asada y tomate. En cada rincón del país hay una combinación típica y muchas familias tienen su receta preferida. Lo interesante es cómo este alimento ancestral se ha mantenido vivo a través de los siglos, adaptándose a las condiciones sociales, económicas y políticas de cada país. En tiempos de crisis, la arepa ha sido un alimento de resistencia y supervivencia. La arepa en la cultura popular y el arte. La arepa no solo vive en la cocina, también se ha instalado en el imaginario cultural de nuestros pueblos. En canciones populares venezolanas y colombianas aparece como símbolo de identidad y nostalgia. Poetas y escritores la mencionan como metáfora de hogar, y hasta en el humor y la política se utiliza para hablar de lo cotidiano. En Venezuela, por ejemplo, se dice que somos areperos por naturaleza, y no hay caricatura o sketch que no haga referencia a ella como parte de la vida diaria. En Colombia, en ciudades como Medellín o Bogotá, la arepa es protagonista en ferias gastronómicas, festivales y celebraciones regionales, donde se honra no solo al plato, sino a quienes lo preparan. Incluso en los últimos años, la arepa ha sido reconocida internacionalmente como patrimonio cultural inmaterial en distintos festivales gastronómicos del mundo. Y en redes sociales, miles de migrantes comparten sus recetas como forma de mantener la conexión con su tierra. En pocas palabras, la arepa trasciende la cocina. Es arte, es símbolo, es bandera. Representa la calidez del hogar, la fuerza de la memoria y el orgullo de pertenencia. Identidad y migración. La arepa también ha viajado. Con las diásporas venezolanas y colombianas, especialmente en las últimas décadas, este alimento ha cruzado fronteras y conquistado ciudades como Miami, Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México. Donde hay una comunidad de migrantes, probablemente haya una arepera. Así, la arepa se convirtió en símbolo de identidad en el exilio. Una manera de mantenerse cerca del hogar a través del sabor. Y no solo para quienes emigran, cada vez más personas de otros países prueban y adoptan esta delicia. Esta expansión ha llevado a nuevas fusiones. Arepas veganas, gourmet, de harina integral, con ingredientes asiáticos o europeos. Y sin perder su esencia, la arepa demuestra una vez más su capacidad de transformación. El presente de un alimento eterno. Hoy, la arepa es reconocida como uno de los grandes emblemas de la cocina latinoamericana. Se ha convertido en producto cultural, en ícono de emprendimientos gastronómicos y hasta en bandera de debates sobre el patrimonio compartido.
Pero más allá de las etiquetas o las polémicas sobre su origen, la arepa sigue siendo lo que siempre fue, un alimento que une. Desde una mesa campesina hasta un local en Nueva York, desde un desayuno apurado hasta una cena festiva, la arepa es esa constante que acompaña nuestras historias. Al final, no importa tanto cómo se llama o dónde se come. Importa que al morderla sentimos una conexión profunda con nuestras raíces, con nuestros afectos, con nuestra tierra. Desde las aldeas indígenas precolombinas hasta las calles de grandes ciudades del mundo, la arepa ha sobrevivido guerras, colonizaciones, crisis y migraciones. No es solo comida, es historia viva. Es un disco de maíz que canta en cada bocado las memorias de nuestros pueblos. Esto fue Sabor a Historia. Si disfrutaste este recorrido por la historia de la arepa, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio. Seguimos cocinando la historia, un sabor a la vez.